Agradecer a Pint of Science que me haya invitado a dar esta pequeña charla y contaros un poquito qué es lo que hacemos en la universidad relacionado con el tema del hidrógeno. Creo que este tipo de divulgación es muy importante porque, sobre todo en temas relacionados con el medio ambiente, pues como dice esta primera cita que tengo ahí, pues los científicos podemos describir los problemas que afectan al medio ambiente, pero la solución no es responsabilidad de los científicos, sino de toda la sociedad, ¿vale? Entonces creo que difundir todo lo que hacemos y que cada vez pues seamos más los que conozcamos y estemos alineados con esta sensibilidad por el medio ambiente, creo que es muy positivo. Así que nada, enhorabuena a Pint of Science por este tipo de actos. Bueno, lo primero es presentarnos quiénes somos. Yo soy un poco el representante de un grupo de investigación de la Universidad de Burgos relacionado con temas del hidrógeno y del estudio del comportamiento de materiales. Nosotros somos un grupo ahí de 8 personas. Algunos de ellos les tengo aquí hoy animando. y bueno, pues somos un grupo que hemos crecido mucho estos últimos años, pues fundamentalmente, aunque nosotros trabajamos en temas de materiales desde hace más de 20 años, pues digamos que hasta hace 4 o 5 no hemos empezado un poco con todo este tema del hidrógeno, el estudio de materiales en ambiente de hidrógeno, y por lo tanto es a partir de ahí cuando hemos empezado a crecer. Hemos montado un laboratorio en la universidad que es el primer laboratorio de España que tiene una máquina como la que veis ahí, de ensayo de materiales en ambiente de hidrógeno a alta presión. Ese laboratorio luego ha crecido y tenemos ahora más equipamiento, y como os digo, es el primer equipamiento que hay en España relacionado con este tema. ¿Qué es el hidrógeno? Bueno, vamos un poquito a situar qué es el hidrógeno. Todos hoy estamos últimamente muy acostumbrados a oír hablar de él. El hidrógeno pues es un gas incoloro, inodoro e insípido, ¿vale? Es el más ligero que hay, es el gas más ligero que hay. 11 metros cúbicos de hidrógeno a presión atmosférica es un kilo, ¿no? Un kilo de hidrógeno ocupa 11 metros cúbicos. Ahí os he puesto un ejemplo de un tráiler que tiene pues 70 metros cúbicos, es decir, ahí si metemos hidrógeno a presión atmosférica me entrarían solo 6 kilos, ¿vale? Entonces uno de los grandes retos del hidrógeno es intentar meter la mayor cantidad de hidrógeno para transportarlo y poderlo utilizar en el menor volumen posible, y para eso pues lo que tenemos que hacer es comprimirlo, y comprimirlo a muy alta presión. Los depósitos que ahora mismo se están fabricando para automóviles y camiones pues trabajan a entre 350 y 700 bares, de tal manera que podríamos meter esos 6 kilos de hidrógeno pues en un depósito que casi pues podría ocupar este tamaño, por este diámetro. Entonces el reto de comprimir es un reto muy, muy interesante. Sin embargo, comprimir el hidrógeno pues lleva asociado una serie de problemas pues bastante serios tecnológicamente, puesto que llegar a todas esas altas presiones pues hay que tener cuidado con fugas, hay que tener cuidado con los materiales que estoy utilizando, etcétera, etcétera. Es decir, hay un reto bastante importante en todo el tema de materiales. Luego el hidrógeno también pues es un elemento es el más pequeño que hay, es la molécula más pequeña que hay, y por lo tanto se cuela por cualquier sitio. De hecho se cuela, entra en los materiales, entra en los aceros, se empapa los aceros, por decirlo de alguna manera, y cambia sus propiedades. Entonces, pues es un elemento bastante interesante porque es muy energético, pero por contra pues tiene asociados una serie de problemas. ¿Por qué ahora? Porque, claro, el hidrógeno lleva usándose más de 200 años. El primer motor de combustión de hace 200 años era de hidrógeno. Bueno, no llegó a nada porque anduvo más o menos unos
100 metros, era un cacharro inmenso, pero estaba ahí. Los dirigibles antiguos también eran de hidrógeno, y ahora de repente pues ha venido la moda del hidrógeno. Bueno, ¿a qué es debido, no? ¿Por qué ahora? Yo os he puesto dos causas principales. La primera es la contaminación. Es decir, la contaminación ahora mismo está en niveles inasumibles para el planeta. Eso no es un hecho probado científicamente. Ahí tenéis una curva que nos da la evolución desde más o menos el año 1800, desde que hay datos, de 1800, que nos da la evolución del nivel de CO2 y al lado el incremento o la temperatura del planeta. Veis que son una línea que cae encima de otra. Es decir, existe una relación directa entre las emisiones de CO2 que hacemos al planeta y su aumento de temperatura. Entonces, estamos en niveles muy peligrosos. Durante la época preindustrial, pues prácticamente eso se está disparando, entonces hay que cambiar nuestro modelo energético. Nuestro modelo energético basado en combustibles fósiles contamina muchísimo. Entonces, tenemos que ir a otros modelos. El modelo eléctrico, el modelo de energías renovables, y entra ahí en juego el hidrógeno, que es un elemento que energéticamente es muy potente, es 3 veces más energético por kilo que la gasolina, ¿vale? Y entonces ahí ha entrado el hidrógeno en este juego. Se ha alineado otro planeta con esa contaminación, que es el tema de la guerra. ¿Y por qué ha venido la guerra? La guerra de Ucrania, por ejemplo, pues es una guerra que muchos califican como una guerra energética. Es una lucha internacional por hacerse con el poder por el tema energético. De hecho, Europa es uno de los países que más consume energéticamente, pero no tiene recursos naturales combustibles, no tiene petróleo, no tiene gas, y entonces Europa importa gas en ruso, importa gas de Argelia, importa petróleo de los países árabes. Entonces somos claros importadores de combustibles fósiles. Entonces Europa ha dicho, bueno, vamos a intentar buscar fuentes de energía que yo pueda producir. ¿Y qué tenemos en Europa? Por ejemplo, en España, ¿qué tenemos? Sol, viento. Con sol y viento yo puedo producir energía, puedo producir electricidad renovable. Y con electricidad renovable puedo producir hidrógeno. Y el hidrógeno es un combustible, bueno, vamos a hablar que no arde, lo uso de otra manera, pero es un elemento energético que yo puedo utilizar de manera muy eficiente. Entonces, Europa ha mirado, como veis ahí, al hidrógeno. Entonces han alineado todo ese tipo de circunstancias. Bueno, ¿qué es el hidrógeno verde? Oímos hablar del hidrógeno renovable, del hidrógeno verde. Ahí yo os he puesto un poquito, muchos lo conoceréis, pero bueno, yo creo que no está de más recordarlo, las formas de producir hidrógeno que tenemos actualmente, ¿vale? Es un código de colores. El primer color es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde se genera a partir de la electrólisis del agua. Yo cojo agua, la molécula de agua, mediante electricidad que quiero que sea renovable, la separo en sus dos componentes elementales, que es el hidrógeno y el oxígeno. Es decir, con agua y electricidad yo tengo hidrógeno y oxígeno. Ese hidrógeno le llevo hasta los centros de consumo y le puedo utilizar energéticamente. En ese proceso, cuando yo llego al origen donde lo voy a usar, el hidrógeno de nuevo le mezclo con el oxígeno y esa reacción me produce electricidad y vapor de agua. Es decir, hago la reacción inversa. Lógicamente tengo unas pérdidas por el camino, pero fijaros que al final no contamino en ninguno de los procesos, ni cuando lo produzco ni cuando lo consumo. Por eso es el menos contaminante de todos. Al lado tengo el hidrógeno rosa. El hidrógeno rosa hace lo mismo, es decir, genera electricidad mediante la electrólisis del agua, pero la energía no la coge de fuentes de energía renovable, eólica y solar, sino de energía nuclear, ¿vale? De las centrales nucleares. Está a la izquierda en contaminación. Bueno, ahí habría mucho debate, pero digamos que no es tan contaminante como otras formas de producirlo. Me voy a saltar el azul, al que luego voy a volver, y tengo el amarillo. El amarillo utiliza la electrólisis
del agua también, pero en lugar de usar fuentes de energía renovable, coge la electricidad de la red. Y en la red tengo renovables, tengo energía nuclear, tengo energía térmica, carbón, etcétera, 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 ¿vale? Y las últimas que tengo son el hidrógeno gris y el hidrógeno marrón. El hidrógeno gris y el hidrógeno marrón se producen mediante dos reacciones que ya no son la electrólisis, ¿vale? Son otras dos reacciones diferentes. Una utiliza el gas natural y otra utiliza el carbón. Y mediante reacciones genera hidrógeno y genera una gran cantidad de CO2. Por cada kilo de hidrógeno que producen las dos últimas, el hidrógeno gris y el hidrógeno marrón, se generan por cada kilo de hidrógeno 10 kilos de CO2 en el gris o 20 de CO2 en el marrón, ¿vale? Es decir, se genera hidrógeno, pero de manera muy contaminante, ¿vale? Pues actualmente el 97% del hidrógeno que se genera en el planeta es gris o marrón, ¿vale? ¿Para qué se utiliza? Pues se utiliza en refinerías, se utiliza para producir amoníaco, etcétera, ¿vale? Es decir, el hidrógeno se lleva usando mucho tiempo, ¿vale? Pero hidrógeno muy contaminante. Bueno, pues el objetivo es pasar al hidrógeno renovable. Aquí os presento lo que se denomina la cadena de valor del hidrógeno, sobre todo para situarnos dónde vamos a enfocar o dónde estamos nosotros trabajando en la Universidad de Burgos, ¿vale? Ahí tenéis en el hidrógeno renovable, la primera es la producción de hidrógeno, que os he puesto una fórmula muy sencillita, que es agua más electricidad igual a hidrógeno más oxígeno, ¿vale? Esa reacción y esa electricidad es renovable, por lo tanto no contaminamos. Ese hidrógeno producido yo le tengo que transportar y le tengo que almacenar. Y normalmente, como hemos dicho antes, puesto que ocupa mucho volumen, a presiones muy elevadas, ¿vale? Es un proceso que yo tengo que llevar el hidrógeno desde donde lo produzca hasta donde lo consuma. ¿Y dónde le consumimos? Pues le consumimos en lo que llamamos usos finales, y ahí tenemos en sectores como la movilidad, vehículos, coches, autobuses, camiones, trenes, en aviación en el futuro, en empresas, en las refinerías, donde se está usando ahora el hidrógeno gris y el hidrógeno marrón. Y ahí, si tengo el hidrógeno, puedo hacer la reacción contraria. El hidrógeno más el oxígeno del aire me va a dar lugar a agua más electricidad. Por eso, como el hidrógeno lleva la energía desde donde se produce hasta donde se consume, se dice que el hidrógeno es un vector energético, porque es capaz de llevarme la energía, ¿vale? Esa frase de este vector energético. Bueno, entonces el hidrógeno, como tenemos ahí, tiene múltiples ventajas. Una de ellas es que permite aprovechar el exceso de energía renovable. Si vosotros vais con el coche por la carretera, posiblemente veáis la mitad de los molinos que os encontráis en un viaje parados, ¿vale? ¿Por qué? Hay viento, el molino, los aerogeneradores no están funcionando porque no hay demanda energética en ese momento. En cuanto haya demanda energética, esos molinos, esos aerogeneradores, se ponen a funcionar. Bueno, pues ahí, esos periodos multiplicados por muchísimos aerogeneradores hace que estemos perdiendo una gran capacidad como país de producir energía, de utilizarla. Entonces, si yo utilizo esa energía para generar electricidad y producir hidrógeno que puedo almacenar y usarle cuando lo necesite, estoy aprovechando el abanico de capacidad de producir, ¿vale? Entonces esa es una gran ventaja. La siguiente, bueno, hay varias, tampoco lo veo porque no me he traído las gafas, pero bueno. Hay varias, hay otras que es una energía totalmente limpia, es decir, de producir a consumir, no genero en ningún momento CO2, da independencia al país. A los países que no tenemos recursos fósiles ni gas, tenemos una forma de generar nuestra propia energía, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido todos son ventajas. Nos vamos a centrar en la parte de transporte y almacenamiento. Podríamos hablar de cualquiera de ellas, pero bueno, esta charla va dedicada en principio al transporte y almacenamiento y a contar un poquito qué es lo que hacemos nosotros en esa fase, que va desde la producción, de nosotros que tenemos que llevar el hidrógeno que se genera hasta el hidrógeno donde se consume. ¿Y cómo se transporta? A ver. Ahora.
Perdón. Que me llevo al final. Ahí. ¿Cómo se almacena? Bueno, almacenar el hidrógeno, pues se puede almacenar de varias formas. Ahí tenéis un depósito esférico que tiene la NASA, donde tiene hidrógeno líquido. Es la forma, digamos, donde yo puedo meter la mayor cantidad de hidrógeno en un volumen, convirtiéndolo en líquido. Es como la bombona de butano, ¿vale? Está líquida y es donde yo puedo almacenar una gran cantidad de hidrógeno. El problema del hidrógeno es que para convertirlo en líquido tengo que llegar a menos 253 grados centígrados, que es una temperatura pues, bastante baja. Entonces eso, primero generarlo, conseguir licuarlo y luego mantenerlo es muy caro, salvo aplicaciones como industria espacial o en el futuro aeronáutica va a ser muy difícil que lo veamos habitualmente, ¿vale? Luego, en depósitos a alta presión, como los que tenéis ahí tenéis 11 depósitos que ahora mismo están en la planta de producción de hidrógeno de Iberdrola de Puerto Llano, que son depósitos que trabajan pues, a 60 bares de presión, son depósitos de acero. Ese hidrógeno luego se utiliza para generar amoníaco en Fertiberia, que está a unos kilómetros más allá. Todo ese hidrógeno que utilizaba Fertiberia antes era hidrógeno gris, y ahora mismo pues ya es hidrógeno verde. También puedo almacenarlo, puedo suponer que si utilizo la red de gas que tengo ahora, que claro, son muchos kilómetros por mucha sección, puedo usar esa capacidad, ese volumen para almacenar hidrógeno. Es decir, al final toda la red de gas es como un depósito gigante que tengo repartido por todo el país, ¿vale? Es una forma de almacenamiento. A más pequeña escala, para movernos, por ejemplo, cuando tengamos hidrogeneras y vayamos a cargar nuestro vehículo a una hidrogenera, pues a esa hidrogenera tiene que llegar hidrógeno. Y el hidrógeno va a llegar pues, en los tube trailers que veis ahí, que suelen trabajar ahora mismo a unos 500 bares de presión, son depósitos también metálicos. No es un depósito grande como el de gasoil, son depósitos más pequeños que van ahí en esa matriz. Esos son todo imágenes de depósitos que ya están ahora mismo funcionando, ¿vale? En botellas para pequeñas demandas como laboratorios, etcétera, o los depósitos que llevarán los vehículos o que llevan los vehículos, que son los que tenéis a la derecha. También, por supuesto, la red de distribución, que es la red de gas. La red de gas es la que me va a llevar el hidrógeno kilómetros y kilómetros a lo largo del país. La mayoría de esos elementos, digamos, tanto recipientes como transportadores, son de materiales metálicos. Y ahí nos aparecen los grandes retos que tenemos hoy en esta parte de transporte y almacenamiento. El primero, que nos falta mucha infraestructura. Está todo empezando, está todo muy verde y hace falta pues muchas subestaciones, es decir, falta que todo esto se ponga en funcionamiento. Tiene que haber grandes retos en seguridad. Cuando empecemos a manejar hidrógeno y lo tengamos en nuestros vehículos, en las estaciones de repostaje, etcétera, el tema de la seguridad, que todavía se están haciendo normativas, pues es fundamental, entonces el desarrollo en todo el tema de seguridad. Es un elemento tan pequeño que tiene muchísimos riesgos de fugas. Ese es un gran reto, todas las uniones, etcétera. Y los materiales, el hidrógeno, como vamos a ver ahora, es un elemento tan pequeño que al colarse en el material le deteriora sus propiedades. Ahí es donde vamos a entrar un poco lo que estamos haciendo nosotros en nuestro grupo, en el estudio de materiales, ¿vale? Pero esos son los retos un poco que hay ahora mismo, ¿vale? Conseguir cada vez presiones más altas, temas de seguridad y temas de materiales, por quedarnos un poco con esas ideas. ¿Y en qué podemos ayudar nosotros? Bueno, pues nosotros, como os he comentado, tenemos un laboratorio que hemos conseguido para ensayos de materiales en ambiente de hidrógeno y nos estamos encargando, tenemos varios proyectos que permiten estudiar el comportamiento de materiales para su uso en ambiente de hidrógeno a altas presiones. Es decir, todo donde se pueda utilizar en cualquiera de las vías que hemos visto ahora. Estudiamos, perdón, es que me tenía que haber traído las gafas. Nosotros estudiamos fundamentalmente
ese comportamiento, porque uno de los principales problemas que tiene el metal es que el hidrógeno entra en los metales, permea. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, que es la madera con el agua. Yo meto la madera, la pongo en agua y el agua va mojando esa madera, es capaz de entrar en la madera y de cambiar sus propiedades. Cuanto más tiempo lo tenga, más se me va a mojar, ¿vale? Y luego tengo maderas de distintas calidades. En una madera entra el agua con más facilidad que en otra, ¿vale? Bueno, pues el hidrógeno en los materiales metálicos hace exactamente lo mismo. Entra, permea y cambia sus propiedades. Y sobre todo lo hace si estamos a alta presión, es decir, a presión todavía entra con más facilidad. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo cambian las propiedades de un material, lo que se denomina la fragilización por hidrógeno, que es lo que nosotros estudiamos. El hidrógeno entra en el material y le convierte en un material más frágil, es decir, pierde su capacidad de deformarse. Y a mí no me interesa que pierda la capacidad de formarse un material. Imaginemos nuestro vehículo. Yo tengo un impacto con mi vehículo y quiero que se deforme. Las chapas se doblan, absorben energía porque es un material dúctil, ¿vale? Imaginaros un vehículo que cuando chocase explotase como un cristal en 1000 pedazos. Eso sería un comportamiento frágil. Entonces, el comportamiento de un material en ingeniería siempre interesa que sea un comportamiento dúctil, ¿vale? Bueno, pues el hidrógeno lo que hace es fragilizar ese material. Disminuye, como veis ahí tenéis una curva en vertical, la carga que yo aplico en una probeta en tracción, y en horizontal lo que se alarga. Bueno, la línea azul me dice cómo se comporta un material normal sin ambiente de hidrógeno, se alarga mucho, y la curva roja me dice cómo se comporta un material con hidrógeno, se alarga bastante menos. Y cuanto más tiempo le tengan ambiente de hidrógeno, más se me va a mover esa línea roja hacia la izquierda. Y va a llegar un momento que incluso va a romper el material en la rampa de salida, ¿vale? Es decir, pierde absolutamente sus propiedades resistentes y sus propiedades mecánicas. Cada material se va a comportar de una manera diferente, cada acero se va a comportar de una manera diferente. Nuestro objetivo es estudiar ese comportamiento del material en ambiente de hidrógeno. ¿Cómo entra el hidrógeno en un material? Bueno, ya más o menos os he puesto un poco el ejemplo del agua, pero es un proceso, como veis ahí, el hidrógeno molecular, que es la molécula H2, pues se adhiere a la superficie del metal. Ahí en ese momento se separan los dos átomos de hidrógeno, el metal absorbe esos dos átomos de hidrógeno y luego empiezan a difundir, empiezan a entrar en el material. ¿Y qué pasa? Que se queda en lo que se denominan trampas, que son bordes de grano, imperfecciones que tiene mi acero, y ahí es donde el hidrógeno se acumula, ¿vale? Se va acumulando ahí. Es decir, son zonas en las que el hidrógeno va caminando y de repente encuentra un sitio, un borde de grano, una zona donde se empieza a acumular. Y esa acumulación de hidrógeno hace que se produzca ese daño sobre el material. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, pues nosotros estudiamos un poco todos los mecanismos que vienen asociados a esa rotura. Es decir, vemos en los diferentes aceros cómo rompe, por qué rompe, cuánto hidrógeno necesita un determinado material para romper, cuánto tiempo tarda en llegar. Todo eso es un poquito lo que hacemos nosotros ahí, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, también no solamente la parte digamos más experimental, sino también numérica. Simulamos cómo entra el hidrógeno en el material, dependiendo pues, de los coeficientes de difusión del material, de sus fases, etcétera, 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 ¿vale? Es un poco a lo que nos dedicamos nosotros en este laboratorio, en nuestro grupo. Lógicamente, cada uno especializado en una tarea, ¿vale? Otra parte que tiene bastante interés ahora, hemos dicho que el hidrógeno le vamos a conducir por la red de gas, que el metal es en muchos casos susceptible
de que le entre el hidrógeno y de que rompa, de que fragilice, protejámoslo, ¿vale? Es decir, pongamos recubrimientos, evitemos que el hidrógeno llegue hasta el metal, ¿vale? Y esa es una de las líneas de investigación que tenemos nosotros, que es el estudio de diferentes tipos de recubrimientos que se pueden dar a todas las tuberías de la red de gas, recubrimientos poliméricos, etcétera, resinas epoxi, y conseguir que el hidrógeno no entre en el metal o que se retrase su entrada durante un periodo, digamos, de vida útil de ese componente, 30, 40 años, etcétera. Bueno, pues toda esa parte, digamos, de estudio de recubrimientos también es muy interesante. Colaboramos con muchas empresas, colaboramos con Enagas, por ejemplo, que nos facilita materiales pues para que podamos estudiar cómo están los aceros de la red de gas de nuestro país y qué tipos de recubrimientos podemos dar para conducir hidrógeno. Ahí tenéis algún ejemplo, porque luego dentro del tema de recubrimientos, pues lógicamente hay muchísimas variables. ¿Qué tipo de recubrimiento? Es decir, ¿qué coeficiente de difusión tiene esa capa que yo estoy dando fuera? ¿Qué espesor hay que darle? Si es elástico o no, porque yo puedo poner un recubrimiento, pero en cuanto tire se me agrieta. Y yo quiero que sea un recubrimiento pues que tenga elasticidad y que me aguante cargas. ¿Cómo se adhiere? Si se pega, se despega. Es decir, hay múltiples variables, es un tema muy complejo y bueno, pues en eso estamos, la verdad, que trabajando y dando pasos poco a poco, ¿vale? Aquí, ya para ir terminando, pues os presento, os enseño, por ejemplo, un par de proyectos que ahora mismo están relacionados un poco con esta parte que estamos viendo. Uno de ellos es el proyecto Pilgrim. El proyecto Pilgrim es un proyecto europeo que la verdad es que es muy interesante porque Pilgrim viene de, pues ya sabéis, de peregrino, y lo que hace es recorrer Europa de norte a sur, y lo que vamos a hacer es estudiar los aceros de la red de gas europea, desde los países nórdicos hasta España. Ahí están pues gasísticas, la francesa, que es la que lidera el proyecto, Enagas, española, italianas, etcétera. Tenemos varios centros tecnológicos que se van a encargar junto con nosotros de hacer todos los ensayos de estos aceros de la red de gas, Fundación Hidrógeno Aragón, Tecnalia, bueno, pues todos los que veis ahí, no voy a nombrarles a todos, ¿vale? Es un proyecto, la verdad, que muy interesante, porque nos va a permitir ver el estado del acero de las redes actuales europeas, compararnos unos con otros, también eso está bien, y sobre todo se pretende hacer una norma que diga qué tipo de ensayos hay que hacer para asegurar que una determinada tubería está preparada para conducir hidrógeno o no, ¿vale? Es decir, hay que regularlo todo. Pues tienes que hacer este tipo de ensayo, este y si te lo pasa, pues tú puedes conducir por ahí hidrógeno puro o en determinadas proporciones o lo que sea, ¿vale? Y el de la derecha es un proyecto regional, también lo hemos puesto como ejemplo, porque no solamente hacemos proyectos que nos interesa cómo está todo el tema europeo, sino también a nivel de Castilla y León. Ahí tenemos un proyecto, el SAFE H2, que pretende, pues lo mismo, evaluar cuál es el estado de la red de gas, y estudiar técnicas de protección, de recubrimiento, y ahí, pues como veis, pues tenemos la Universidad de Burgos, Enagas, Hyperbaric, Ibereólica y H2 Green, ¿vale? Son un poco empresas, muchas de ellas de la comunidad, salvo Enagas, que es, como sabéis, la gasística española. Y luego abajo, pues todos los agradecimientos a la financiación, etcétera, etcétera. Y básicamente ese es un poco lo que quería contaros. De nuevo agradecer a Pint of Science la oportunidad de poderos contar qué es lo que estamos haciendo en la universidad en este tema, y que, bueno, pues nosotros pensamos que lo que estamos haciendo, la verdad es que va a contribuir en cierto modo a que cambiemos nuestro modelo energético, apostemos por un modelo energético mucho más sostenible, y pues luchemos por el medio ambiente, porque como ponemos ahí, pues
Nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco. Pues vamos a evitar que se nos seque el pozo, vamos a evitar que nuestro planeta llegue a una situación irreversible y bueno, pues pongamos cada uno nuestro granito de arena, no solo los científicos, sino todos vosotros que habéis estado aquí escuchando, aprendiendo y que creo que esto es muy, muy importante. Así que nada, muchas gracias.